de la película Soilless Point, película que forma parte de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de la película, pues tenemos el placer de contar con su protagonista, Macaulay Lombardi, y con su director, Matthew Porterfield. Bueno, quizá para empezar y romper el hielo, Matthew nos podría explicar un poquito cómo surge esta película y también cómo se relaciona con otras películas, sus tres anteriores películas, ¿no? Gracias, muchas gracias a todos. Creo que mis películas siempre empiezan con una imagen específica, normalmente vinculada con un lugar determinado. Baltimore, en este caso, más a menudo en Baltimore. Yo estaba pensando de amigos míos que han estado detenidos o están, de arresto domiciliario y tienen que luchar contra la falta de movilidad que se le implica estar, digamos, detenido en su propio domicilio. Eso fue el primer lugar, y a la hora de concebir este personaje pensé mucho acerca de mí mismo y mis propias deficiencias, digamos, y pensando acerca del mundo de él, del personaje, yo pensaba en mi barrio y el barrio donde trabajó mi abuelo para la empresa Bethlehem Steel, y el viaje de Keith nos permite conocer a muchos ciudadanos de Baltimore a través de una demografía diferente, diferentes edades, y tenemos una imagen de una ciudad americana contemporánea que a su vez, qué casualidad, que es nuestro hogar. I can answer the question now for you. Okay. Yes. Can you put the headphones like this in Spanish? Okay, thank you. También que nos contara, Macaulay nos cuente un poco la experiencia en la película, porque además creo que él también es oriundo de Baltimore, ¿no? I'm not getting that. You're not getting that. What about Baltimore? You're also a native of Baltimore. Yeah, I'm definitely from Baltimore. Sí, yo definitivamente soy de Baltimore, sí. Experiencia en trabajo en la película fantástica. Así que realmente fue una experiencia fantástica volver a casa a hacer un proyecto como esto con un tipo como este que tengo a mi derecha. Así que sí, fue una experiencia especial para muchos de nosotros, especialmente de los que somos oriundos de Baltimore, y yo que vine fuera del estado para interpretar una película en Baltimore porque pensaba que iba a tener que ir a Los Ángeles, pero eso realmente ha sido muy refrescante, digamos, y muy raro también a la vez leer un guión y ver calles en las que yo crecí y había vivido ya durante toda mi vida, esencialmente. Así que fue una experiencia realmente especial para nosotros, el poder contar una historia que pensábamos es una situación o es una historia que a veces se cuenta, ocurre en la vida real demasiado a menudo en Baltimore, así que ha sido una experiencia excelente el poder contar esta historia que pensábamos nosotros que se debía contar. ¿Hay preguntas? Sí, tenemos una pregunta aquí en primera fila. Hi. Hola, aquí bien. ¿Sabemos lo que pasa después de la película? ¿Te escapas, vuelves a casa? Quiero saber, no es que me puedes contarlo. Sí, ¿sabes tú? Yo tengo varias ideas de lo que sucede después de acabar la película. Yo creo que esto tiene más que ver con la persona que ha creado la historia más que yo. Bueno, es algo en la que ciertamente habíamos pensado en ello. Habíamos rodado unas escenas, pero que no entraron en el último corte de la película, que hubieran dado al público quizás un sentimiento más conclusivo de lo que le va a suceder a Keith, pero al final dejarlo abierto me pareció a la imaginación del público. Keith continuó con su viaje, por así decirlo. Pensé que era correcto y apropiado en este momento determinado de la película. Yo creo que resonaba mejor, pero sí, se dirige hacia casa, hacia la casa del padre, porque el padre probablemente ha dejado la luz del porche y la puerta está abierta sin llave, sin llave, y puede entrar directamente. Esta es la idea del director, eso es lo que acaba de decir. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Tenemos?
Ah, sí, bien. Pues te traemos el micro, tú tranquila. Hi again. I have a Sí, tengo una tonelada de preguntas. Voy a estar aquí toda la noche si no me pregunté. Quiero saber del título, ¿por qué lo llama Solars Point? Es decir, bien, Solars Point es una carretera, pero es más que una carretera. Es un nombre que es un mote para en Dundalk, que era una empresa que lo construyó Bethlehem Steel, es un mote que se le da a esta zona. Y también hay otra que se llama Turner's Station en Dundalk, digamos, es la punta más al sur de Dundalk, en la bahía de Chesapeake. Hay varios barrios que tienen su propia personalidad muy marcada y todos de clase media, pero divididas históricamente dividida en base a la raza. La raza en los últimos 20 años se han integrado algo más. Solars Point es una carretera, hay un instituto que se llama, un instituto técnico que se llama Solars Point, así que es un lugar. Y en línea con Hamilton y Patty Hill también tienen nombre de carreteras y de barrios en la ciudad de Baltimore. ¿Tenías más? Sí, sí. Tranquila. Sí. Hey, just leave it. Just Quédate con el micro y nos sigues preguntando. Déjaselo, no se lo quites. Sí, veamos. Quería preguntar al actor, ¿cómo te has preparado para interpretar este papel? ¿Qué pensaste en el guión y cómo te preparaste para interpretar este papel? Cuando recibí el guión, era como un niño sonriendo de oreja a oreja porque estaba leyendo un guión que iba a suceder de donde yo procedo, y eso no es muy a menudo que te ocurre. Es decir, no demasiado a menudo. Una película como House of Cards en Maryland, pero bueno, o se rueda en cualquier otra ciudad y no en el lugar donde transcurre. Pero cuando recibí el guión, el personaje se asemeja mucho a mí, pero también es muy diferente a mí en gran parte. Así que tuve que... una de las cosas, yo no hablé, llevaba... En la preproducción, mi madre está muerta en la película, pero ¿cómo voy a interpretar esto? Y no de... ¿Cómo puedo interpretar una pérdida así? Porque mi madre me estaba llamando todos los días, así que dejé 2 meses de hablar con mi madre en realidad para librarme a la hora de interpretar el papel. Así que cosas así me ayudaron a realmente sentir esta pérdida, ¿no? Y de contarme... Y entré en el barrio donde íbamos a rodar. No sé si rodamos en esa calle, ¿sí o no? Sí. Sí, vale, una de las calles en la película, de hecho yo vivo en esa calle, fui a vivir allí, así que hicimos un montón de cosas para... Así fuimos a la cárcel Jessup estatal en Maryland juntos, nos reunimos con los prisioneros y hablamos con ellos mucho y queríamos conocimos a algunos miembros de las pandillas reales y leyeron nuestro guión y nos dieron unos apuntes, cosas que no deberíamos decir en primer lugar, pero fue muy auténtico todo el proceso y intentamos hacerlo todo lo más auténtico posible. No sé. Así es como hacemos las cosas. No sé. Es nuestra manera de proceder. Fue bastante preparación para todos nosotros, realmente. Bien. Voy a hacer otra pregunta, ya que tengo el micrófono. Bien, entonces, acerca del personaje, para el director, quizás... ¿Qué hay acerca del personaje que le hace que hace que siempre esté con problemas y no lo sabe evitar? Yo creo que es un individuo se odia a sí mismo y eso se demuestra de manera autodestructiva, es impulsivo, nunca piensa antes de actuar a veces. Y fundamentalmente yo pensaba en él como alguien que a cierto nivel se odia a sí mismo y es muy crítico consigo mismo y muy infeliz también, a su vez, que no sabe quererse a sí mismo, la verdad, o lucha con este concepto. Tenemos ahí una pregunta. Sí, hola. Mi pregunta es para el actor. Oh, shoot. Bueno, mi pregunta está relacionada con la anterior película que hiciste, American Honey, que considero que es una película
muy diferente a esta en cuanto, bueno, esta la considero que es una película más, entre comillas, tradicional en cuanto al guión, el desarrollo. Y mi pregunta es, ¿cómo sentiste tú al preparar este personaje? ¿Cómo fue para ti hacer esta, que creo que es, no sé si es la siguiente película que hiciste después de American Honey, pero cómo de diferente fue para ti hacer esa película tan improvisada a lo mejor que fue American Honey y a la hora de enfrentarte a este segundo papel? Gracias. It's not getting. It's coming through in Spanish. Eh? It's Oh, come- because you don't have the right channel. You have to put... I don't know how to work this. three. What was the question? Yeah, what was the question? I can say it in English. It's just, sorry. You speak English. Hablas inglés, pero me siento más cómodo. Saying that your first Estaba diciendo que tu primera película, American Honey, es tan diferente a esta película. Fue más improvisada, no era tan tradicional en comparación a esta película. Y yo creo que esta es tu segunda película después de American Honey, si no me equivoco. No. Bueno, la pregunta es que ¿cómo has preparado el papel y cuán diferente ha sido de la manera en la cual te preparaste para American Honey, que quizás era un proceso más improvisado? No, American Honey se realizó en un periodo más largo y tuvimos muchos más meses para hacer lo que queríamos hacer. Bien, fue una película completamente diferente a esta. Esta es más... Es decir, te mantienes sano durante un rodaje y te mantienes intacto. Hay mucho más estructurada, digamos, mucho más. Pero así es como ella trabajaba, por ejemplo, en esa película. Pero la preparación para esta fue muy diferente porque en American Honey no entramos con guión. Es decir, ninguno del elenco de actores entraron con guión. Es decir, te fiamos de ti, aquí estamos y a ver lo que pasa. Y te vemos dentro de un par de meses. Y... Sí, fue una película completamente diferente en todos los aspectos de lo que es rodar una película, o por lo menos desde el punto de vista de un actor. Y para mí, como acabo de hablar de cómo me he preparado, y principalmente ha sido canalizar la soledad y estar solo mucho, es decir... Sí, estabas en un viaje. En American Honey fue un road trip realmente con todos los actores. Ya digo, esta va a ser tu familia durante 2 meses y medio. Intenta no mataros entre sí. Sí. Realmente no sé cómo responder a tu pregunta, amigo mío. Honey, la película American Honey, era un personaje diferente. Mi personaje en American Honey era un loco. Evidentemente lo has visto la película, por tanto, sí, un sabor diferente en cuanto al personaje se refiere, pero aún un poco similar, porque los dos son un poco unos personajes un poco alocados. Realmente estás dispuestos a luchar solo por el mero hecho de luchar. Realmente no tienen el cerebro totalmente reunido, les falta una tuerca. Y yo estoy seguro que Corian y Honey eran de una ciudad semejante, es el personaje. Pero bueno, ¿quién ha visto American Honey? Pues me parece fantástico que la hayas visto, me parece increíble también. Pero estoy seguro que crecieron de una manera muy similar los dos personajes, pero cuando Andrei llegó ahí y ya sabía la descripción del personaje cuando nos reunimos para dar vida a ese personaje. Sí, ella me dijo, vuélvete loco. Así que lo hice. No sé. Fue una película un poco rara. Pero sí. Alguien, por favor, que hagan otra pregunta. Hazme el favor. Espero que te haya dado algo que puedas utilizar. Volviendo a la pregunta anterior al director sobre el personaje, él dice que es un personaje que se odia a sí mismo. Y quería preguntarle si ve en él también de algún modo un rebelde sin causa, ¿no? Porque siempre que parece que quiere hacer algo para encauzar su vida, termina jodiéndola, vaya. Y luego otra pregunta también para el director sobre el personaje de Jim Belushi, bueno, que hace un pequeño papel, pero en un registro dramático también muy interesante. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Thanks. Sí, gracias, sí. Sí, una referencia ha sido Rebelde sin causa, esa película, y en cierto modo James Dean y el personaje de McCall
y el de James Dean tienen ciertas similitudes, son encantadores, son muy energéticos, pero no saben cómo dirigirlo, son infelices, pero no saben el por qué, y quizás sí lo saben, pero no saben qué hacer acerca de esto. O intentan, sí, se ven atrapados, digamos, con una energía casi explosiva. Ha sido maravilloso trabajar con Jim Belushi. Es un actor muy generoso. Lo cierto es que uno de los actores más experimentados con los que he trabajado, por tanto he aprendido mucho a su vez. Ha habido muchas películas, ha hecho muchas películas también en televisión, y también hace teatro improvisado. Es excelente y creativo en el plató, tiene muchas ideas que aporta. Y les gusta mezclar las cosas, a cierto modo, para que todo se mantenga fresco para él, que agradezco muchísimo porque esto hace que sea fresco para todos los demás. Ha sido muy generoso con los otros actores, que también he agradecido muchísimo, porque con esa experiencia algunos actores se sienten frustrados a la hora de trabajar con actores más jóvenes. A él también se le pidió que actuara con actores que nunca habían estado en una película antes, en el caso de ese grupo en la mesa de jugando a cartas. Uno era un novato completo, otro tenía poca experiencia en pantalla, pero Jim tiene 1 tonelada más. Realmente ha sido muy paciente y ha ofrecido mucho a los demás actores, y abajo hizo esta película de pequeño presupuesto. Podría hacer cosas mucho mayores, pero creyó en el proyecto, conectó con el material, digamos, en el guión y el personaje, y conectó también con McCall. Ha sido maravilloso. No sé si te quedó alguna todavía o ya estás. Sí, tienes todavía. Bien, podemos traer el micro. She still has questions. Bien, sí. Otra pregunta. La música. ¿Por qué has elegido la música que has elegido? Porque todo parece ser heavy metal, pero ¿por qué? ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Yo escucho mucho la música cuando estoy escribiendo, y por supuesto cuando hacemos el montaje. Algunas de las escenas se fueron escritas ya con una banda sonora, una música de trasfondo. Por ejemplo, otra cosa era adquirir esa música. En otros ejemplos tuvimos que sustituir los temas que quería utilizar musicales, pero cuando estás en la sala de montaje, a veces que la escena quizás necesite una cosa determinada y luego vas y lo buscas. Pero desde el punto de vista del personaje, yo pensaba que Keith pensaba que escuchaba música de heavy metal, esa era su música que le gustaba, y también era mía cuando crecí, cuando era joven. Cuando escribí el guión estaba escuchando un álbum de un grupo que se llama Sun, es decir, realmente influyó muchísimo, digamos, el guión y en la dirección en la que encaucé al personaje. Y yo pensé, quizás harían una banda sonora, porque nunca he tenido banda sonora para ninguna de mis películas. Me gusta utilizar, es decir, digamos, música que ayuda a digerir la historia. Básicamente era música local o regional, es decir, el rap, el hip hop en la película es también de nuestra región, de nuestra zona, y hemos trabajado con supervisores que son canadienses. Sí. Nos han ayudado mucho a rellenar algunos vacíos. Es la primera vez que trabajo con un supervisor musical que es un gran colaborador de la película, y trajo consigo unas ideas muy interesantes y las pusieron sobre la mesa. ¿Más preguntas tenemos aquí? Sí, te pasamos. Hello, congratulations for Enhorabuena por la película. Ante un ex convicto, ¿no?, que después de un arresto domiciliario no consigue reinsertarse en la sociedad, digamos. Has hablado del odio que tiene el personaje a sí mismo. ¿Ese es el motivo que no le permite reinsertarse? Y quería saber en particular si creéis en la reinserción social de los presos. Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que sí lo creo. Creo en la posibilidad de que puedas reinsertarte con apoyo, evidentemente, pero yo creo que Keith, lo cierto es que está tratando con algunas situaciones socioeconómicas y condiciones socioeconómicas que hacen que su reinserción sea difícil, pero no quería hacer una crítica
del sistema de justicia federal o ni siquiera el sistema carcelario de manera explícita. Es un estudio sobre personaje y un estudio sobre un barrio determinado, el personaje que es el barrio per se, en vez de una crítica política descarada. Esa sería una película, otra película, mejor dicho. Pero sí, he trabajado con ex criminales también y conozco a muchas personas que han entrado y salido de la cárcel y saben que la rehabilitación y reinserción es posible. Este personaje en particular puede que vuelva a la cárcel, pero ha tomado la elección a volver a la actividad criminal. ¿Qué le llevó allí en primer lugar? Es decir, a la cárcel. Y es una elección que él ha tomado o que él toma. Tiene mucho apoyo, tiene una familia que le quiere, aunque el padre sea un poco duro con él. Pero tiene una abuela generosísima. Sí, de acuerdo. Quizá también, profundizando un poco en esto que acabamos de decir, llama la atención el hecho de que el protagonista sea de raza blanca. Quizá tenemos una visión muy estereotipada, ¿no?, de que estas comunidades son los afroamericanos, ¿no?, los que de alguna forma están relacionados con la droga, la violencia y tal. Y en su película vemos también a una persona de raza blanca. ¿Esto fue intencionado de alguna manera, de una manera de romper prejuicios? Si podía un poquito explicar esto. Sí, gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que siempre he pensado en cómo los blancos y los negros, personas de color, hombres y mujeres de clase media, que lo cierto es que es un espectro diverso que se muestra en la pantalla en cuanto a su representación, es decir, en la pantalla. Bueno, ya sabes que la verdad es que vemos muchos personajes de color en la televisión y en cine y en películas implicados en actividad delincuente o criminal, y es una realidad también para muchos blancos en ciudades americanas. Es decir, todos estamos tocados por las drogas, yo creo, o he encontrado de una manera o de otra. Pero la verdad es que también como hombre blanco no voy a contar la historia de un ex convicto negro que quiere reinsertarse. La verdad es que no suena como que yo tuviera derecho a hacerlo, pero creo que es una prioridad representar la diversidad de la ciudad y las cosas que nos unen en vez de las cosas que nos dividen. Por tanto, existe una experiencia común dentro de la clase media baja trabajadora que se cruza esas bordes o esas fronteras de la raza. Yo creo que no es que sea una experiencia diferente crecer siendo negro o blanco en Baltimore, pero la verdad es que estamos tratando con las cosas realmente que son las mismas. Y bueno, yo quería intentar pintar un cuadro de una comunidad que conozco y la diversidad que he encontrado en esa ciudad. Y la mayoría de la gente en mi barrio, cuando crecía, que se han implicado casi todos, eran blancos, y vemos el sistema del carcelario, es bastante mixto, pero en la televisión siempre tenemos un interés en intentar transmitir a las personas de una manera limitada que no refleja realmente la realidad de nuestro país. ¿De acuerdo? Gracias. Tendríamos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere, para cerrarla. Bueno, pues la voy a hacer yo entonces. Para terminar ya la rueda de prensa. Matthew, en sus anteriores películas creo que hay un punto en común con esta, con Sollers Point, en el hecho de que son retratos juveniles, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa de este momento de la vida de la persona? ¿Por qué se centra siempre en Gracias. Supongo que tengo un interés
en mostrar la juventud. ¿Por qué? Porque es un momento de cambio, el momento en el que estamos en una especie de flujo donde nos presentan grandes desafíos y hay que tomar decisiones en el momento y no estamos seguros de cómo tenemos que reaccionar. Es un espacio, bueno, veo difícil. Yo veo que hay algunos protagonistas que tienen un papel claro que siguen y luego finalmente logran, pero que veo que eso realmente a veces esa narrativa es algo falsa y que aparece mucho en el cine americano. Y yo no sé a gente que vive así. Yo veo muy de día a día y muchas personas en mi vida también lo hacen, pero centrándonos en los jóvenes, yo creo que puedo situarlo mucho mejor para los personajes. Están descubriendo, están reaccionando a ciertos estímulos, pero no siempre de la manera más productiva. Así que yo creo que la juventud es interesante en nuestro país porque no hay... bueno, digamos, caminos derechos de pasaje, digamos. Tiene mucho poder en los medios de comunicación, pero están cambiando las cosas, pero necesariamente no tienen demasiada voz nuestra juventud. Así que sí, a mí siempre me ha encantado películas de jóvenes, bien sean documentales o películas de ficción. Y yo también llevo dando clases, soy profesor durante ya unos cuantos años y he estado rodeado de gente de muchas edades. Yo sigo creyendo que hay muchas historias que contar acerca de esa demográfica. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas ya, entonces damos por finalizada la rueda de prensa. Solo desearles muchísima suerte con la película y muchas gracias por haber venido a San Sebastián. Thank you, guys. Muchas gracias.